Florencia Curcio es compositora, cantante, productora, docente y musicoterapeuta nacida en Buenos Aires, Argentina. Llevó a cabo la licenciatura en musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires. Tanto en el 2019 en Alemania y en el 2023 en Estados Unidos, recibió becas de formación en Embodied Voice Work por parte de la musicoterapeuta Lisa Sokolov. Realiza una investigación sobre las relaciones entre salud, cuerpo, canto y voz. También imparte talleres grupales de exploración y entrenamiento vocal, además de clases individuales de canto. En el 2022 dictó el seminario Habitar la Voz en la Universidad Abierta Interamericana. En 2023 presenta en el Congreso Mundial de Musicoterapia en Vancouver, Canadá, un trabajo de su autoría sobre los aportes de la disciplina en el trabajo con personas con disfonía funcional. Desde el año 2013 se presenta como solista y ha llevado su música a distintos lugares del país, Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Su música se encuentra profundamente ligada a la raíz folclórica argentina. Florencia es la primera musicoterapeuta con la que converso en el podcast. Gracias a ella, en Argentina, tuvimos acceso al trabajo de la musicoterapeuta Lisa Sokolov. Estos aportes son muy valiosos, amplían mucho el campo. Para mí, la voz es un instrumento primordial en la musicoterapia y, justamente como musicoterapeuta, me interesa mucho que la gente sepa que no es necesario saber cantar o tener una linda voz o saber música para tener una sesión de musicoterapia, sino que muchas veces es todo lo contrario. La musicoterapia ofrece un espacio de encuentro. Allí habrá un terapeuta o una terapeuta presente y ese vínculo posibilitará a través del sonido, la música y la propia expresión el despliegue de nuestra singularidad. A veces podemos escondernos en las palabras que elegimos o no elegimos decir, pero es difícil controlar el sonido de nuestros sentimientos, la música de nuestro cuerpo. Suena y sonará más allá de nuestra voluntad, y la musicoterapia propone un espacio para escucharla. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Hola Florencia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al podcast. Bienvenida. Hola Magalí, gracias a vos por abrir el espacio, por invitarme. Bueno, qué lindo tenerte. Hacía rato ya que tenía ganas de invitarte y siento que vamos a hablar de un montón de cosas, pero tal vez me gustaría empezar por escuchar un poco cómo empezó tu recorrido, tu investigación sobre, sobre la salud, el cuerpo, el canto y la voz. Yo creo que esa pregunta, que no sé si me la hice exactamente alguna vez, Ajá. tiene que ver con que siempre me gustó cantar de chica y me gustó mucho, no es que lo hacía de una manera entonada o lo hacía no dentro de los parámetros hegemónicos del canto, pero sí lo hacía con mucho deseo, con mucho placer y sola también, ¿no? Y llegó un momento en el que sí empecé como a aprender un poco a cantar en la adolescencia y a escribir canciones. Ujú. Y yo creo que a mí el trabajo con la voz, que en sí en un principio estuvo muy mezclado en esto, en mi trabajo personal, ¿no? Con la voz, con la poesía y con la música, viene desde ahí, desde la composición. Mm. Y a partir de eso se empezó, digamos, a desarrollar un interés por profesionalizarme como cantante y al momento de estudiar y de empezar a ir a profes a estudiar canto, ahí empecé a ver que había un mundo tremendamente hermoso y profundo que me interesaba, me despertaban las alertas nerd, ¿no? Como decía, ay, qué bueno esto todo acá, y también vivirlo desde la experiencia, desde la propia voz, desde el propio cuerpo, y creo que ese es un poco el hilo. Lindo. ¿Y a la musicoterapia, finalmente, cómo llegas?
Y a la musicoterapia llegó desde una cuestión un poco casi esotérica, te diría. Mira. Estaba en un momento de mi vida en el que estaba viajando y no sabía bien qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer. Y fui a un retiro de meditación, que son de 10 días en silencio, que se llama Vipassana, el retiro. Y ahí, como si me hubiera caído de alguna forma, se me vino la palabra musicoterapia. Yo supongo que en algún momento la habría leído. No sé, eso fue lo que ocurrió, te estoy siendo totalmente sincera. Sí. Y ahí no me lo pude sacar de la cabeza. Y como no me lo pude sacar, dije, ¿qué es esto? ¿Dónde se estudia? Yo estaba de viaje en Perú, me fijé en toda Latinoamérica, dónde se estudiaba, y vi que estaba fuerte en Argentina. Y yo soy de Buenos Aires, y vi dónde se podía estudiar de forma gratuita, pues gracias que tenemos nuestra educación pública Así hasta el es. momento, pero yo no sabía que en el resto de Latinoamérica no era así. Mm, Bueno, y ahí vi que Buenos Aires era el lugar para poder estudiar música y volví a casa, digamos, a ponerme a mi ciudad, a ponerme a estudiar y estudié en la Universidad de Buenos Aires, pero con una idea completamente diferente de lo que es hoy, al día de hoy, mi trabajo profesional, porque vas enterándote de qué trata mm. la musicoterapia y construyendo tus formas particulares, me parece también de hacer musicoterapia. Pero así es como llegué al puerto de la disciplina. Qué bien, qué linda historia. Sí, Y por ahí te debe pasar, ¿no? Mucha gente, eh, desde un lugar de genuina curiosidad, quiero creer, ¿no? Pregunta, ¿y qué es la musicoterapia? ¿Y qué hacen en musicoterapia, ¿no? Creo que hay una curiosidad de querer espiar fuerte, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Vos tenías esa duda cuando empezaste a estudiar y la carrera te lo fue como aclarando? mi perspectiva era, me gustaría trabajar con la música Mm, de una forma eh, que no, que no fuera una enseñanza estética sobre la música, digamos, que no te formaran para enseñar una estética particular sobre la música. Esa era mi idea y tenía idea de trabajar con niños, que al día de hoy no puedo trabajar con niños, no es mi lugar tampoco lo que una para el descubre, ¿no? trabajo, claro, pero me parece que hay mucho este imaginario, bueno, los musicoterapeutas trabajan con niños Sí, o con sí. personas que tienen diferentes disabilidades o diferentes funcionalidades o discapacidades, o que usamos la música para relajar a la gente, ¿no? Es Sí, como que sí. esos son un poco el Vox Populi, creo. Y yo lo que siempre trato de responder es que la musicoterapia es un terreno muy amplio y que depende de quién la ejerza y con qué población se esté trabajando, ¿no? Dar esta respuesta. Y entonces trato de inmediatamente ejemplificar mi hacer Claro, profesional, sí. que bueno, nada, por ejemplo, yo hago tal cosa, pero tengo, ¿no? Todo este otro entorno que trabaja y se trabajo con la música como medio, como herramienta, ¿no? Para poder, como una forma de vinculación humana, ¿no? Ujú. No sé, como trato de responder y de hilar ahí, ahí algo y dando ejemplos, porque es difícil Sí, si no das ejemplos que una persona entienda un enunciado tan abstracto. totalmente. Sí, sí. Y, vos como musicoterapeuta hoy por hoy, ¿trabajás, con la voz específicamente o es más amplio? Trabajo, tengo algunos pacientes que yo, digamos, trabajo de una perspectiva psicodinámica. Mm, Y muchas veces usamos otros instrumentos y usamos otras formas de trabajar y también hago uso sin duda de la palabra. Eh, pero mi desarrollo profesional también viene por otro lado, que estoy trabajando bastante con personas con difonía y en prevención de difonía por ejemplo, un sindicato acá de docentes, que es de docentes universitarios. Tengo un taller de prevención y cuidado de la voz, digamos, que está enfocado en la exploración. Si vos me decís cuál es el trabajo que más te gusta a vos, la exploración vocal. mm, Me parece que eso nos da perspectivas para trabajar igual hacia muchos lugares,
y trabajar con personas que tienen dificultades en su fonación. La exploración te abre todo un mundo y todo un campo bueno, que trae muchas experiencias inesperadas. Sí, qué hermoso, porque desde mi humilde punto de vista, yo hay algo que siento que me cuesta mucho concebir a la musicoterapia si no es con el uso de la voz. Y qué hermoso que haya musicoterapeutas que acerquen miradas con respecto al vínculo que las personas tienen con su propia voz. Bueno, yo sé que este trabajo sobre difonías lo pudiste llevar a un congreso en Canadá, que se interesen también por este tipo de trabajos. A veces suele ser un campo que queda ligado en el imaginario de la gente a la fonoaudiología, ¿no? Uno dice, bueno, voy a un fonoaudiólogo, ¿no? Y hay tantas otras maneras, porque a veces la fonoaudiología hace un uso de la música, del canto incluso, y tal vez ese conocimiento no está del todo profundizado, ¿no? Es como una herramienta que está ahí. Eh, ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue ir a Canadá a presentarlo? La presentación del trabajo fue para mí un regalo, también un regalo en el sentido de que fue, le puse mucho a ese trabajo, ¿no? Ujú. Y yo lo presenté como diciendo, bueno, vemos qué pasa, también porque digamos, un trabajo que yo había hecho como tesis y que fue desaprobado como tesis y no hubo manera de poder aprobarlo en mi casa de estudio, en la Universidad de Buenos Aires. Entonces dije, bueno, lo tengo ahí, en algún lugar lo voy a meter, no sé, pensaba eso. Y vi la convocatoria al Congreso, faltaban 5 días para que Wow. cierre la convocatoria. Tengo que presentar un abstract. Dije, bueno, ya fue, lo traduzco y lo mando. Y me llega meses después que me lo habían aprobado y que tenía como si te dijera, no sé, 2 semanas para avisar si iba a poder ir a presentarlo o no. Entonces empecé todo bueno, a desplegar todo Ah, lo que se podía y finalmente logré irme a Canadá a presentarlo. eh, y siento que mi trabajo fue muy bien recibido. También, hermoso. bueno, lo presenté en inglés al trabajo. Mm, En ese sentido fue un desafío también. Yo hablo inglés, pero bueno, sostener una ponencia sí. de 20, 30 minutos en otro idioma, es un desafío. Para mí fue un Sí. desafío y muy lindo, se me acercó gente que quizá trabaja y no específicamente con la voz, se me acercaban a decirme que le había hecho, que se le habían abierto ideas para su propio trabajo también, y eso estuvo buenísimo también recibir esa devolución. Bueno, felicitaciones, muy, muy hermoso, es como nada, un orgullo para la musicoterapia, totalmente. Me, Sí, la verdad es que estuvo buenísimo. El trabajo en sí mismo es sobre los aportes de la musicoterapia al trabajo con personas con disfonía funcional. O sea, claro. ese sería como el concepto. Y en nuestro país no fue aprobado, me contabas. No, no. En la Universidad de Buenos Aires me pasó que entregué ese trabajo como tesis final para graduarme y que me encontré con jurados, digamos que su fundamento principal era que este tema, el trabajo con personas con disfonía funcional, no era una incumbencia específica de la musicoterapia, sino de la fonoaudiología, básicamente Ah, que ok. una vez que se tuviera el alta fonoaudiológica, la musicoterapia podía intervenir más desde un aspecto no tan físico, ¿no? Biológico, sino desde una perspectiva más hacia lo emocional, como si nuestra disciplina no pudiera tener herramientas o un profesional en musicoterapia no se pudiera formar para tener herramientas, digamos, que avalen esa incumbencia. Sí, qué pena, que me da mucha tristeza esto porque hay ahí como una competencia encubierta, y no una colaboración. Tanto se habla del trabajo interdisciplinario, ¿no? Tanto, tanto yo leí, o sea, como tanto se nos inculca esto en todas las universidades y vemos que en la práctica a veces es muy difícil, ¿no? Hay como un egoísmo muy grande y hay unas ganas de no, o sea, unas ganas de dividir en vez de escuchar la propuesta de la otra persona, conocerla y decir, a ver, en qué podemos este, trabajar Sí, juntas. y de sostener cierta asimetría.
Qué ¿no? Me lindo, parece qué que es lindo, como sí, la decirle, musicoterapia está por abajo, sí, sí, claro, una vez que le demos el alta al paciente, sí. vos vas a poder trabajar tranquila porque ya tiene el alta, porque ya está, entre comillas, curado, sanado, ¿no? Mm, ¿Qué significaría también eso? sí, Eh, entonces, me parece que desde ese lugar, hablar de interdisciplina, de hablar de un diálogo cuando se sostienen posiciones asimétricas, desde un lugar hegemónico, desde un lugar de pensar, desde un lugar médico hegemónico, ¿no? sí, Biologicista también, sí, claro, sí. eh, es difícil pensarse en un trabajo interdisciplinario como musicoterapeuta cuando te encontrás con esa realidad que es en sí misma la que más abunda también, hay que decir. Ujú. Sí, 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 también se suelen generar muchos de estos comentarios entre docentes de canto y otras áreas que abordan la voz, ¿no? Como el trabajo en conjunto a veces se hace muy complicado. En vez de rodearse de equipos, ¿no? Qué mejor que acompañar a una persona desde diferentes miradas, con el único afán de que esa persona esté mejor, ¿no? Y no validar cuál fue la mejor profesión que estuvo por encima del resto. Eh, Sobre todo en este tipo de disciplinas, yo no te voy a decir que me voy a poner a operar a un corazón, porque no. Pero estamos hablando de disciplinas que se tocan muchísimo, y que comparten absolutamente el campo de trabajo y los conceptos, sí, y las herramientas incluso. Bueno, pero una no es pionera en su tierra, ¿viste? Como que te tocó así. Esto, esto es así, pasó así, pero bueno, después, digamos, también vas recibiendo el apoyo y el abrazo de colegas, ¿no? A partir de Bien, eso. Y sí, claro. eso está bueno también. Bueno, ¿y cómo llega a tu vida y cómo fue la experiencia con Lisa Sokolov? ¿Cómo la conociste? Bueno, a Lisa yo la conocí a partir de hacer mi trabajo de tesis. Empecé a buscar qué producciones había, producciones académicas había en relación al trabajo con personas con disfonía o en prevención de disfonía. Empecé a abrir todo un campo. Y encontré un trabajo que en su momento me interesó, que era un trabajo de un congreso argentino en el 2011 de Andrea de Besa, en donde ella armaba un dispositivo de trabajo con docentes, armó un paper, ¿no? En relación a eso, que trabajaba desde una perspectiva del método de Lisa Sokolov. Y ahí me acordé, ay, yo la estudié a esta señora en la facultad. Entonces le escribí a Andrea de Besa y le escribí a Lisa. Escribí a los 2 mails. Andrea me respondió de una forma muy acotada y Lisa se empezó a ver como un intercambio fluido a través de mail. Yo le dije si podía mandarle una entrevista para que ella me la respondiera. Y me dijo que ella prefería que fuera a través digamos, de videollamada. Y estamos hablando pre-pandemia, o sea, fue antes Oh, del boom de mirá, la, sí, de la videollamada y todo eso. Yo no tenía con qué hacer claro. videollamada. Mi celu no daba, no me daba la compu, así que salí, compré camarita, hice todo una cosa y logré hacer una entrevista con ella, también hablando en inglés, en donde yo le preguntaba específicamente sobre el trabajo con disfonía. Y ella ya empezó diciéndome que para ella la nominación, ¿no? de los diagnósticos siempre era, bueno, podía llegar a ser alguna especie de punto de partida o no, pero que en sí mismo ya no estaba de acuerdo con eso. Entonces que toda la entrevista que yo le había mandado en un Ya no. punto ya no tenía sentido. Entonces, bueno, fue una charla sobre su trabajo y yo me quedé muy prendida de una pregunta que era, bueno, pero ¿cómo haces la preparación del cuerpo para trabajar con la voz? Porque está bien, no rotulemos personas, ponele con ¿no? Como está Sí. bien, entiendo esta perspectiva, pero con el cuerpo tenés que trabajar, porque vos no podés ir a trabajar con la voz con una persona con difonía sin hacer todo un trabajo corporal que habilite a la persona a hacer uso de su voz de una manera diferente y que no genere un círculo que retroalimente el malestar, digamos. Ujú. Entonces ella me decía, bueno, hago un caldeamiento. Y yo le empecé a, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Hasta que me dijo, mira, si vos querés
saber cómo, tenés que venir a hacer una experiencia conmigo. Yo, en ese momento me dijo, yo te invito a que vengas a Alemania, eh, te doy, eh, te doy una beca, a mí no me tenés que pagar, bueno, no sé qué, yo sí tenía que poder pagarme los vuelos. Y bueno, entre ir y venir, no sé qué, decidí ir y fue una experiencia maravillosa, realmente, porque me dio una nueva perspectiva de lo que la musicoterapia podía hacer, muy diferente a lo que había estudiado en la facultad, porque la UBA, bueno, quien conoce ya sabe que tiene un corte psicoanalítico, Psicoanalítico, ¿no? sí. Desde la Facultad de Psicología, tenemos una perspectiva analítica que todo el tiempo se derrama sobre el hacer de los docentes. Y me pareció muy interesante que no había nada de eso en Hermoso. esta perspectiva de trabajo de Lisa, que había un trabajo con el cuerpo con mucho bagaje, ¿no? Sobre qué era trabajar con el cuerpo, también trabajando mucho desde la perspectiva de la imagen, ¿no? No la imagen como lo que construyo imaginando, sino la imagen desde lo onírico también, ¿no? Como podría hablar un poco desde ahí. Y todas esas cosas me fueron, primero como una experiencia personal para mí, fue muy revelador desde lo subjetivo, desde mi propia, digamos, desde mi propio hacer como persona, no solo profesional. Eh, y después me marcó eso, como toda una línea que podía llegar a abrirse, y esa fue la primera experiencia. Y después tuve una segunda experiencia en el año que pasó, ya que iba para Canadá. eh, Pasé antes por Estados Unidos, pasé por Nueva Ah, York, porque Lisa es de ahí. Ahí es donde desarrolló, digamos, su método. Viene igualmente dando workshops en Alemania y en Europa hace años. Pero bueno, Lisa trabaja en la Universidad de Nueva York, en el área de teatro, digamos, en el aspecto de la voz en teatro, y viene, digamos, vive ahí. Así que empezó a armar como todo un grupito de formación, que la idea es en algún momento comenzar una formación de entrenamiento específico para personas, no para el común de la población, sino para personas que se quieren profesionalizar en el método, y me volvió a invitar a que vaya. Así que el año pasado fui y fue muy interesante ver cómo el mismo taller en dos culturas totalmente diferentes, digamos, en Alemania yo estaba en Múnich, que es el sur de Alemania, y en Estados Unidos estábamos en Nueva York, que es como todo hacia afuera, ¿no? Parecía como sí, todo hacia sí. afuera, y bueno, y en Alemania al contrario, todo lo poquito, todo hacia adentro, hasta que en un momento aparecía. Fue muy lindo ver también la diferencia cultural y sentirme a mí también en un momento muy diferente para el trabajo Sí. personal, el trabajo hacia la voz. Pero fueron experiencias muy enriquecedoras. Actualmente estoy en un equipo de traducción del libro de Lisa. Estamos traduciendo, bueno, su libro que se llama Embodied Voice Work, digamos, trabajo de voz corporalizada, corporeizada, podría ser la traducción. Y estamos en ese viaje de traducir para que sea accesible a personas de habla hispana. Qué bueno. Sí, qué lindo. Y qué lindo que tal vez surja un espacio de formación. Sí, 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 también. Em, digamos, mi idea es en algún momento, si los años nos aguantan, nos avalan, poder traerla a Lisa a Argentina. Sería Mm. para mí algo muy lindo. Poder traerla, digo, porque o sea, ella vendría sola, pero sería Sí. como poder organizar todo para que sea posible, ¿no? Que musicoterapeutas o cantantes puedan también tener alguna experiencia con ella o vivo. Sí, sí, súper rico. Yo recuerdo cuando cursé en la universidad hace tantos años ya, pero que me había quedado como una sensación de ausencia del uso de la voz y del estudio incluso de la musicoterapia a través de la voz. Me quedé, bueno, en ese momento, vamos a decir que yo era joven y estaba muy enojada con eso. Entonces yo hice mi trabajo de tesis con el trabajo de Diane Austin, que lo conocí muy tarde, mucho después de terminar.
y bueno, me enamoré de su trabajo y en eso sigo, ¿no? Pero siempre me quedó esa cosa de decir, ay, ¿por qué no lo vimos como modelo, como opción? Como todo musicoterapeuta tiene que pasar por esto, desde mi fanatismo. Bueno, y sé que vos estuviste dando este seminario Habitar la Voz, invitando al trabajo vocal de musicoterapeutas. Quisiera saber cómo fue tu experiencia en relación a esto, ¿no? A los musicoterapeutas, las musicoterapeutas y el uso de la voz. La experiencia en sí fue muy linda. Mm, Para mí fue darme el lugar también de abrir cosas que venía pensando y que también me parece que en nuestra formación están un poco escuetas. em, y permitir tener un espacio que sea de entrenamiento y exploración. Vuelvo a traer la palabra exploración porque soy aliada de la exploración. claro. eh, para musicoterapeutas o estudiantes de musicoterapia. Y se acercaron eso, tanto estudiantes como musicoterapeutas. En un principio empezó siendo online el trabajo y después tuve la suerte de hacerlo en la UAI como seminario de extensión, en la UAI de Rosario, porque yo me mudé para estos lares, para estos Ah, lugares. Así que estuve trabajando también ahí en la universidad con estudiantes y con algunos profesionales ya recibidos también que se acercaron. Y en sí mismo la propuesta tiene como objetivo la, eh, que el musicoterapeuta pueda entrar en conexión también con la voz, ¿no? Porque lo que me encontré con muchos profesionales y también estudiantes que se encuentran todavía, ¿no? En quizás un proceso siendo estudiante y siendo musicoterapeuta también, porque la voz tiene mucho de lo propio y de la sí. identidad y de lo que a veces también cuesta escuchar y cuesta mostrar o que se nos vea de cierta manera, pero sí esto, que hay como algo de lo inhibido en relación al uso de la voz. Entonces, en un principio eso, y después también como objetivo entender ciertas correlaciones entre nuestra anatomía, nuestra biomecánica, ¿no? Y cuestiones que se relacionan con el sonido de la voz. Entonces, que los musicoterapeutas puedan pasar por esa experiencia y que no sea leer solamente desde un libro, Mm, bueno, la fisiología de la voz y acá tenemos, bueno, ¿qué es tal parte del cuerpo? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo te imaginas la respiración, no? Y eso también brinda herramientas para el trabajo profesional, ¿no? totalmente, Para claro. la escucha. Bueno, qué quiere decir este sonido? ¿Qué está pasando en el cuerpo de la otra persona cuando yo escucho este sonido? Con las herramientas que tengo, ¿qué puedo imaginar? Y si yo estoy queriendo que podamos ir hacia otros lugares sonoros para explorar otra cosa o para, ¿no? Como introducir algo diferente, puedo trabajar desde el movimiento corporal para tratar de traer algo de esto, ¿no? Para contrastar. Bueno, cada intervención, obviamente, hablar sobre intervenciones desde el aire es muy difícil, pero bueno, que se entienda que tener herramientas y perspectivas sobre el trabajo corporal en la voz nos brinda la posibilidad de también hacer para mí intervenciones mucho más asertivas en el Mm, trabajo musicoterapéutico. sí, sí, totalmente, sí, ¿no? Trabajarlo en uno, en una, para luego tener esa disposición. Totalmente, sí, hay algo de eso, que si no se tiene la experiencia en el cuerpo propio, lograr una perspectiva sobre el cuerpo ajeno, para mí es imposible. Mm, qué bueno esto que decís, vos todo el tiempo, está bueno, lo nombrás desde el cuerpo. Y claro, sí, porque si no sería pensar a la voz como una cosa. Ahí, sí. Claro, que también puede ser a veces una cosa, ¿no? Como algo externo, a veces como algo ajeno. Es maravilloso también a veces cuando propones estos espacios de exploración, de entrenamiento, que a mí me ha pasado de forma personal, pero que también acompañando a otras personas lo ves, que es esa sorpresa de sonar de una forma absolutamente diferente y Mm, desconocida a lo que una está habituada a hacer, y lo que causa esa sorpresa, ¿no? Que muchas veces se expresa a modo de risa, a modo de llanto, ¿no? Bueno, o cerrar un poco la puerta también, que es lo que Lisa, por ejemplo, llama release,
que es como Mm, una liberación, ¿no? Como parte del proceso. Es como hay algo que te sorprende, lo pudiste observar, lo pudiste ver y se desarrolla también todas estas cuestiones que son respuestas biológicas también, pero también que involucran obviamente a nuestra entereza, a lo emocional, que son esas risitas nerviosas o las explosiones en llanto. Pero es muy lindo ver y acompañarnos entre nosotros, porque yo también he tenido profesionales que me han acompañado a ujú. descubrir otras partes de mí a través de la voz. Qué lindo, me parece un trabajo hermoso, qué suerte. Qué suerte que lo hagas. Sí, y qué suerte siento de haberme encontrado con personas muy amorosas, también que me han acompañado en este trayecto. Yo realmente considero que tengo mucha suerte porque he escuchado tantas experiencias de la índole del horror Mm, con profesionales, ¿no? Como que todo el tiempo descalifican la voz de la otra, digamos, profesionales, ya sean docentes, bueno, mucho en el ámbito de la docencia me ha pasado también o sea, un relato de una musicoterapeuta también, pero bueno, eso, siento que tengo suerte de haberme encontrado con profesionales que me han acompañado y que también hay mucho de personas que, o para tapar determinadas faltas o ignorancias en su propio hacer profesional, o no poder decir, no lo sé, no mm, sé cómo ayudarte en esto, sí. ¿no? Descalifican la voz de la otra persona, generando también, bueno, muchos más bloqueos en el uso de la voz. Uy, sí, sí. Bueno, un poco esto que decías al principio, ¿no? Evidentemente todo tu camino se fue orientando en esta búsqueda de acompañar desde un lugar que no fuera el estético, ¿no? Que yo creo que hoy por hoy está en la búsqueda de muchas personas, como que se entiende que el Mm. trabajo vocal, diciéndole a la otra persona cómo tiene que sonar, es demasiado invasivo. Y es una tradición, ¿eh? O sea, yo Sí, padecí un conservatorio desde ese lugar y no, o sea, en un punto era como se enseñaba también, ¿viste? Uno ya va para atrás y dice como, bueno, también me formaban como los habían formado, rara vez te encontrabas como con una persona transgresora que tenía una idea diferente, ¿viste? Que no te cuestionaba y te sentías rara porque decías, ¿no me vas a corregir? O sea, como que si no me corregís hay algo que no está funcionando. totalmente, totalmente. Esa pregunta, pero ¿y vos qué escuchás? ¿Qué es lo que tengo que Mm, mejorar? ¿No? Esta sí, pregunta, nada, que a mí me resulta muy, muy inocente también en esto. Mi respuesta es siempre, ¿y qué escuchas vos? ¿No? ¿Qué sí, estás escuchando? ¿Qué te gustaría vos mejorar? ¿Qué pasa con esto? Y también la experiencia de muchas personas que no han tenido la posibilidad de escucharse a sí mismas, mira, como poder escuchar eso que alguna vez desearon poder hacer, no tener la disponibilidad o la oportunidad de escuchar, escuchando, porque hay algo en la escucha, ¿no? Que también tenemos como cerrado desde una perspectiva o desde la estética o también, bueno, pero cuando escucho, ¿qué tengo que escuchar? claro. ¿No? Ujú. Y es como que ese trabajo de escucha viene todo el tiempo retroalimentando el trabajo hacia la voz, porque no hay una para mí, ¿no? Sin la otra. No, tal cual. Entonces, me parece que mientras uno va explorando o vas entrenando la voz, también vas explorando y entrenando la escucha, lo cual dentro del ámbito de la disciplina me parece sumamente enriquecedor también. Sí, absolutamente, sí. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire lo da la panza. Los primeros docentes con los que yo trabajé, aparecía esta cuestión de como el control de la presión, ¿no? De aire a través del movimiento de la panza, podríamos decir, ¿no? Ujú. Entonces quizá no me decían, sí en yoga me han dicho, lleva el aire a la panza, ¿no? Parece, es Sí, una, es una idea que aparece florida en diferentes lugares. Pero claro, cuando te pones a estudiar nuestra fisiología, te pones a estudiar un poco, bueno, qué es lo que pasa o cuáles son los circuitos de recorrido
del aire, bueno, vas viendo que no, que el aire no va a la panza y que menos mal que no va a la panza porque si no, no estaríamos, bueno, con mucho dolor seguramente por lo menos. Y, digamos, me parece que hay algo en la idea cuando vos trabajás con personas de romper ese mito, es un poco, a veces es un poco difícil porque cuando una persona construyó todo un modo de estar en su voz y en su cuerpo, que también involucra formas de pensarse a sí mismo, de pensar el propio cuerpo, bueno, a veces es difícil desarmar para rearmar, ¿no? Con Mm, determinados mitos. Y otras veces es como, ay, yo siempre pensé que esto no era así, qué bueno que vos me lo dijiste, porque claro, ¿cómo puede ser? ¿No? Aparece como también un poco esta reafirmación cuando vos vas hacia la anatomía y te pones a estudiar, y esto lo compartís también con personas, con alumnos, bueno, aparece también esta perspectiva de, ay, con razón, sí, yo también pensaba que no era así, mm. ¿no? En una especie de sentido común creado, no sé. Y un medio bárbaro cuestionarlo eso, ¿no? Como decir, Claro, establece obvio. algo del saber absoluto, decir, bueno, pero si estoy acá y estoy estudiando, esta persona sabe más, ¿no? De mi cuerpo que yo. Sí, y me parece que en este sentido, también cuando hablamos ya específicamente sobre el canto y se entrena esta idea de llevar el aire a la panza, pretendiendo que se abulte el abdomen, digamos, para Sí, decirlo así, yo creo que está bueno como parte de la experiencia, ¿no? Que está bueno tenerlo y escuchar el resultado sonoro a partir de eso, pero que si se entrena solamente en una dirección, ¿no? Y todo el tiempo esa sería la única respuesta, vamos a tener un tipo de resultado sonoro. Y me parece que poder entrenar las distintas disponibilidades de movilidad en la respiración, en nuestro torso entero, digamos, en todo nuestro cuerpo, en los movimientos de los miembros, nos da también la posibilidad de conocer otros resultados sonoros, ¿no? Yo no estoy peleada tampoco con, bueno, abultar la panza hacia adelante al momento de cantar es un horror. Y bueno, no sé, está bueno explorarlo y está bueno ver las disponibilidades en el cuerpo de cada persona y seguramente a algunas personas eso les beneficie por su misma anatomía, por su postura, digo, y hay otras personas para determinados resultados sonoros, y hay otras personas que esa técnica específica muchas veces les acorta muchísimo sus posibilidades sonoras, ¿no? mm. También quedarse solamente en eso no resulta expansivo, sino al contrario, termina mermando las disponibilidades sonoras de la voz de una persona. Bueno, todo este choclo para el aire no va a la panza. No, súper interesante, o sea, te agradezco igual toda la reflexión porque sí es cierto, también los cuerpos son únicos y a cada quien les sirven cosas, pero a veces lo que a mí me interesa explorar de este concepto es que suele generar mucha idea de un tener que hacer tanto antes de emitir, tanto antes, Totalmente. y un saber en el que una ya llega frustrada, ¿no? Porque como es algo igual que no sucede, nunca se va a lograr. Entonces, hay algo en esa frustración que arranca mucho antes de emitir, queda muy lejos el acceso a la voz. Eh, Sí. entonces, un poco de eso. Después, hasta a veces incluso hay gente que no, que te das cuenta que en su uso vocal no necesita que le compartas nada de la fisiología y hay algo que está en conexión y está funcionando, ¿no? O sea, realmente cada persona es única en eso. Pero bueno, a veces desde un espacio de formación, incluso institucional, que te dice, no sé, en una materia, para acceder a la voz hay que ver todos estos libros que fundamentan un aire a la panza, Mm, claro, imagínate, cuando te toca, no sé, la 2 y tenés como que usar la voz con suerte, eso queda completamente imposibilitado, ¿no? Porque es como, tengo que, para las costillas y la fragma y no sé qué, y recién ahí, ¿no? Entonces imagínate en un ámbito de trabajo músico-terapéutico en ese sentido, todo este imaginario en relación a usar la voz. No existe, o sea, imposible que aparezca. sí, y que termina, como decías vos, basando el uso de la voz en conceptos que no condicen también con lo que orgánicamente ocurre, más allá de que uno comparta o no esto, sí crea
todo un imaginario que, bueno, es frustrante, es verdad esto que decís, es frustrante muchas veces, pero vuelvo a, para mí, más allá de la idea, ¿no? Que vos decís, bueno, yo nunca le diría a una persona llevar el aire a la panza, me parece que sí vale la pena explorar en una clase, en tu casa, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa si abulto la panza hacia adelante y sueno desde ahí en, no sé, explorando mi rango vocal, explorando una melodía en particular? Digo, también es una posibilidad entre muchas, me parece, y bueno, y esto, ¿no? Como para mí quedarse con no generar como profesional ideas que sean controvertidas o que no condigan con la realidad en el imaginario de las personas, pero también poder generar un campo que nos brinde hacia la exploración. Bueno, vuelvo siempre a lo mismo, Sí, pero bueno. sí, como que nos permite explorar, porque me parece que cuanto más cosas podamos explorar en nuestra vida, también más sabios vamos a estar a elegir, ¿no? En la vida siento que se nos recorta mucho, tenemos mucho el deber hacer y cómo hacerlo, y se nos recorta mucho la posibilidad de explorarnos a nosotros mismos, teniendo que rotularnos, bueno, termine la facultad, soy musicoterapeuta, o termine, ¿no? Como que Sí. nos tenemos que rotular y ser consecuentes con ese rótulo, y me parece que la posibilidad de continuar explorándonos, y la voz para mí es una herramienta identitaria sumamente profunda para poder explorar. Creo que eso es lo que nos abre también el campo de elegir y, ¿por qué no?, de ser más libres. Así. Bueno, hermoso. No, no voy a agregar nada a todo esto que dijiste. Gracias, gracias por la experiencia. Y felicitaciones una vez más por el reconocimiento, me parece muy valioso, sobre todo en el campo de la voz, que yo deseo profundamente que sea cada vez más rico y más amplio. Y así termina la charla que tuvimos con Florencia. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de su música y su trabajo en relación a la voz. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz, Canto, Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz, canto, expresión.